Bueno, vamos a continuar con el tema que estábamos viendo en el que estamos hablando de cómo desplegar el software, o sea, cómo, más que desplegar, en este caso ya era cómo trabajar con el software en producción y habíamos llegado a esta transparencia en la que decíamos, bueno, ¿qué pasa cuando qué hacemos con los datos en producción? Como sabéis, lo más importante del software al final, probablemente una de las partes más importantes del software son los datos, los datos que está manejando y entonces es muy importante cuando el software está trabajando en producción, qué hacemos con las bases de datos o con los sistemas de persistencia. Y entonces, a ver, hay muchas cosas que se podrían decir, pero bueno, simplemente, a ver, a veces no es bueno, como puse aquí este dibujo de que la base de datos se puede romper, se puede caer, pues a veces es bueno tener más de una copia de la base de datos, replicar los datos para garantizar un poco la alta disponibilidad de los datos. Pero esto a veces lleva complejidades porque si tienes dos bases de datos, tienes que mantener la consistencia entre esos datos y entonces eso al final también complica la situación. También está el tema de los datos, hacer un backup y asegurarse de que ese backup luego se pueden restaurar, que a veces yo tengo visto situaciones en las que se tenía un sistema de backup, pero luego intentabas hacer restauraciones de esos backups y no estaban bien hechos. Los esquemas de la base de datos es una buena práctica mantenerlos en un sistema de control de versiones. A veces estos esquemas se componen a base de pequeños scripts y que esos vayan en continuación uno a partir del otro para que de alguna forma puedas llegar a recuperar todo el esquema final de la base de datos y que tengas todo el histórico anterior. Cuando hay que hacer peticiones de cambios o change requests en esos esquemas de bases de datos, es un tema muy delicado y luego porque también eso puede conllevar una migración de los datos anteriores una adaptación a los datos nuevos. En general, trabajar con datos es un tema que hay que tener cierto cuidado cuando estamos trabajando en producción. Purgar los datos, las bases de datos, a veces esto ahorra bastante espacio, entonces eso también es una tarea que hay que tener en cuenta. Y luego, finalmente, aquí también el tema de los datos sensibles. No todos los datos pueden ser visibles para todo el mundo y, de hecho, imaginar que estáis trabajando, por ejemplo, para un banco, pues los datos, vamos, pero es que ya ni siquiera para un banco, cualquier empresa necesita tener una política de protección de datos y los bancos, por supuesto. Entonces, los datos sensibles que se pueden acceder en producción no deben ser accesibles a los desarrolladores. Es decir, vosotros tenéis que tener muy en cuenta que nunca un desarrollador normal y corriente tendría que poder acceder a los datos sensibles que hay en producción. Se pueden encriptar, bueno, hay un montón de técnicas, pero hay que tener muy en cuenta todas estas cosas cuando uno está montando una arquitectura en producción, ¿vale? Para ver cómo separar y qué políticas hacemos para proteger los datos. Habría mucho más que decir, pero bueno, esto es simplemente un recordatorio de algunas tácticas o algunas ideas a tener en cuenta cuando estamos trabajando en producción. Y luego también está el tema de los errores, de los problemas que hay en el software cuando está en producción. Y entonces aquí hay una definición, hay tres definiciones que están sacadas del inglés. A veces todo lo traducimos como fallos y entonces he hecho la traducción para diferenciar lo que es en inglés un fault, o lo he traducido como una falla, una falta, de lo que es un fallo, un failure en inglés, ¿vale? Que podría ser ya un fallo, ¿vale? Entonces lo digo porque esto en español a veces lo utilizamos de forma sinónima, pero conviene diferenciar lo que es una pequeña falta, o una falla a veces en femenino, que es pues cuando hay algo incorrecto, un estado interno que es incorrecto, pero el sistema puede seguir funcionando y que de hecho este fallo a lo mejor puede ni siquiera ser observable desde el exterior. Es decir, hay un pequeño error en algún sitio, se sabe que está ahí ese error, pero el sistema es resiliente y puede seguir funcionando. A veces un pequeño efecto, aún se ha inyectado un error en algún sitio. Entonces,
El problema es que a veces estas fallas, estas faltas, se convierten ya en errores, que son cosas que son observables desde el exterior. Entonces ya empieza a ser un problema. Y luego de aquí, como pongo, y estas reacciones en cadenas, de que a veces estos errores ya empiezan a ser fallos o failures y ya incluso cortes del sistema, que es cuando ya no hay una disponibilidad del sistema y el sistema no responde. O sea, eso ya es, esta reacción en cadena de una falta a un failure, a un fallo, es lo que hay, de alguna forma hay que intentar evitar cuando estamos en producción. Es decir, tenemos que ser capaces de detectar las faltas, corregirlas y que no lleguen a convertirse en un sistema sin respuesta. ¿Okay? Hay una ley aquí que a mí me parece interesante. Esto es lo que se llama la ley de los grandes sistemas, que es que los sistemas grandes al final siempre van a tener algo que falla. Y si son sistemas suficientemente grandes, imaginar una empresa tipo Google o Amazon, seguro que hay un servidor en un momento dado que está fallando. Entonces ellos que ser capaces de que si hay una componente que está fallando, que el resto del sistema siga funcionando. Eso es un poco lo que es importante. Es un tema que hay que tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo una ingeniería del software, una arquitectura del software de los sistemas grandes, cómo hacerlos que de alguna forma sean capaces de seguir funcionando aunque haya faltas y haya pequeñas fallas de estas y que de alguna forma pues tengan mecanismos para protegerse y que no propaguen estas faltas, ¿vale? Eso es un poco importante. Vamos a ver, revisar rápidamente lo que son patrones de producción, una serie de patrones que pongo los nombres en inglés muchas veces porque vienen en inglés y es más fácil acordarse. Casi todos están sacados de este libro. Este es un libro que yo creo que es muy recomendable, que cómo trabajar con el software en producción. Y vamos a hacer una pequeña revisión. Pero primero serían los balanceadores de carga, el load balancing. Yo creo que todo el mundo ya entiende la idea porque son todas ideas bastante intuitivas de si tú tienes muchos servidores, lo que haces es, bueno, cuando tienes muchos servidores, o sea, perdón, cuando tienes que algo y que quieres que de alguna forma esté siempre disponible, pues creas muchos servidores, muchas instancias de un servicio y lo que haces es un router o un balanceador de carga que de alguna forma vaya distribuyendo las peticiones a una de esas instancias, ¿vale? Eso es un poco la idea. Hay cosas que hay que tener en cuenta, pues qué algoritmos vas a utilizar para balancear la carga. Tienen esos servicios, esas instancias tienen que proporcionar información de qué estado de salud tienen en ese momento, si están funcionando bien o tienen una capacidad ya al 99%, pues lo rediriges la petición a otro sitio. ¿Y qué hacer cuando ninguna de las instancias está disponible? Pues eso es un tema que hay que tener en cuenta. Hay otro aspecto interesante que son lo que se llaman timeouts. Un timeout es cuando tienes peticiones de un servicio a otro servicio, esas peticiones es mejor tener un timeout. Un timeout es un límite temporal, un limitador temporal, para que cuando, por ejemplo, imaginar que las peticiones van a decir, bueno, si estoy más de 2 segundos y no obtengo una respuesta, corto y hago otra cosa. Busco una alternativa, pero no voy a seguir haciendo esta petición porque estoy esperando aquí, llevo 2 segundos esperando por un servicio y a lo mejor ese servicio pues está caído o lo que sea. Eso es un poco la idea del timeout. Normalmente, unas veces, una actitud que se suele hacer, o sea, una estrategia después de un timeout, de cuando hay algo que ha fallado y es coger y reintentar automáticamente. Hay que tener mucho cuidado con los reintentos, los retries en inglés, porque eso pueden empeorar las cosas. Si tú automáticamente, es decir, estás 2 segundos y ves que falla, entonces luego pues lanzas otra petición. Entonces, si automáticamente haces eso, a lo mejor la situación en vez de ir a mejor va a peor porque estás acumulando muchas peticiones al servicio que a lo mejor estaba saturado. Entonces, a veces es mejor fallar inmediatamente. Luego hay otro patrón que es el circuit breaker. Este ya lo vimos en las clases de seminario. Es un poco, bueno, pues si todo va bien, el circuito está cerrado, está funcionando, pero si de repente hay muchos errores, pues entonces de repente se abre el circuito para decir no tramitamos más peticiones y cada X minutos o cada X tiempo, pues se intenta abrir el circuito y si se puede abrir, pues volvemos a la situación de éxito y si no, pues volvemos a la situación de fallar y volvemos a otro a pedir, ¿vale? Eso es un poco la idea del circuit breaker, que ya lo vimos en seminarios y simplemente recordarlo.
El patrón Bullhead, no sabría cómo traducir esto de Bullhead, son estos compartimentos que tienen los barcos, esto está inspirado en los barcos, para que si se rompe uno de estos, si hay un agujero y entra agua por este compartimento, el barco no se hunda. Es decir, podemos salvar parte del barco, aunque hay una parte que está ahí fallando. Eso en el software, ¿en qué consiste? Pues muchas veces consiste en imaginar que tenemos todos los sistemas accediendo a esta base de datos, que solo tenemos una copia de la base de datos y la base de datos se cae. Si esto lo tenemos, al final se hundiría todo el barco porque todos los servicios que dependerían de esa base de datos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Una estrategia pues es replicar la base de datos. Si tenemos una base de datos replicada y este servicio accede aquí y este otro servicio puede acceder aquí, si de repente se cae una de las bases de datos, pues podremos reconducir las peticiones a esta otra copia de la base de datos. Y entonces, de alguna forma, aunque se caiga una parte del barco, el barco no se hunde. ¿Vale? Eso es un poco el patrón. Otro patrón que se llama en inglés es steady state, yo traduje como estado estacionario, pues es intentar seguir una vista de los recursos que tenemos en el sistema e intentar que no que no se haya un overflow, ¿no? Ahora no me sale la palabra en español, es decir, es como tener un grifo que está constantemente añadiendo datos al sistema y que si en algún momento se saturan de los servicios, pues tenemos un problema. Ejemplos de servicios que se suelen saturar son los ficheros de log. Eso os parece una tontería, pero los logs son muy importantes y a veces pues estamos metiendo información a los logs y ya se acaba la memoria, o sea, el disco duro se nos llena y tenemos un problema. Las bases de datos, pues a veces hay que hacer este proceso de purga. Y como pongo aquí, es mejor que estos procesos sean automáticos, no hacerlos, no que haya un señor que tenga que ir a copiar los logs y guardarlos y luego, es decir, si eso lo hacemos a mano, pues es fácil que haya errores, entonces es mejor tener un sistema que automáticamente mantenga el estado del sistema de una forma estacionaria. Otro patrón es lo que se llama fallar rápido. Esto se refiere, bueno, aquí puse este dibujo de los ingredientes de cuando vas a cocinar. Esto es un servicio, imaginar que, o sea, esta metáfora se refiere a que imaginar que tenéis un servicio que tiene que hacer unas cuantas peticiones a una base de datos, a otros servicios externos, pues antes de empezar a trabajar, antes de empezar a cocinar, chequear que tienes los ingredientes necesarios para que funcione. Es decir, que eso en el software, ¿qué se traduce? Pues antes de ponerte a procesar una petición, pues reservas los recursos, miras a ver que la base de datos estén activas, que estén todas funcionando, y entonces verificas todos los puntos de integración, todos los puntos en los que tú dependes, verificas que están activos y luego una vez que está todo funcionando, arrancas el sistema. Otro patrón habitual es lo de Let It Crash. Esto está inspirado en un lenguaje de programación que se llama Erlang, que era un lenguaje en lo que todo era concurrente, y cuando tienes muchos servicios concurrentes, a veces, y un servicio va mal, puedes intentar mejorarlo o intentar defenderte para que no vaya mal, pero eso a veces es un problema, y entonces al final lo que recomendaban era la estrategia de déjalo que se muera y reemplázalo por otro, ¿vale? Sustitúyelo por otro. Eso es un poco esto, ¿no? Sustituir los servicios, dejarles que se mueran y no pasa nada porque hoy, por ejemplo, hoy con contenedores, con microservicios, es muy fácil, si uno de los servicios se muere, reemplazarlo por una copia de ese servicio que está funcionando, ¿vale? Entonces a veces eso es mejor. Para eso necesitas, por supuesto, mecanismos de supervisión y de reintegrar el servicio nuevo y cambiándolo por el anterior, ese tipo de cosas. Otra estrategia, otro patrón es lo que se llama handshaking, es antes también de empezar a trabajar, hacer una petición. Esto se lleva mucho en los protocolos de Internet, hacer un ACK, es decir, voy a preguntarle si está disponible el servicio. Si está disponible, eso se llama un health check. Si veo que el servicio está disponible, entonces ya o le pregunto, oye, ¿vas a ser capaz de procesar esta petición? Si me dice que sí, que el chequeo de salud es ok, pues entonces ya realizo esa petición. Es decir, hacer las peticiones como en dos fases. Una primera de hacer el handshaking, es decir, ¿estás de acuerdo en que te haga esta petición? Y una siguiente en la que ya hacemos la petición en sí. Otro patrón interesante, que a lo mejor os lo suena de haberlo visto por ahí, sobre todo en temas de streaming, cuando tenemos un servicio que es un productor que está haciendo peticiones a un servidor, es a veces estos productores de peticiones
puede, imaginar que estamos pidiendo un montón de peticiones y puede que saturen el servidor porque el servidor es más lento que los productores. Si ocurre eso, es lo que hay que intentar buscar técnicas de back pressure. Back pressure es cómo limitar la velocidad a la que los productores están haciendo estas peticiones para que no nos maten el servidor, ¿vale? Entonces, para eso hay varias estrategias. Una de las estrategias es intentar ralentizar a los productores. Eso a veces es posible y otras veces es más difícil. Hacer un buffer en el que guardamos estas peticiones que sobran, las guardamos en una base de datos para cuando las podamos procesar. Ignorar simplemente las peticiones, es decir, bueno, pues estas peticiones no podemos con ellas y las ignoramos. Y otro de los patrones también habituales es lo que se llaman los, bueno, yo lo traduje como regulador. En inglés esto viene de governor, que es que cuando vemos que el sistema, sobre todo, tiene que hacer acciones que cuando algo va mal, a veces pues una acción es borrar datos, ¿no? Y si estaba saturado, pues borras instancias de los microservicios o apagas algo. Pero esas acciones de borrar cosas, si las haces automáticamente, puede que te carguen todo el sistema. Entonces, a veces tener un patrón regulador que cuando ve que las cosas automáticas son delicadas, entonces antes de ponerse a procesarlas, las procesa de una forma un poco más lenta, por eso ralentiza las cosas, para de alguna forma avisar a un operario humano para que intervenga y decir, oye, cuidado que voy a ponerme aquí a borrar la base de datos. Y entonces por eso aquí pongo la curva de respuesta, es decir, bueno, consideramos una curva de respuesta para no hacerlo todo en 2 segundos y en 2 segundos te cargaste todo el sistema y borraste todas las instancias, sino hacerlo un poco más pausado. ¿Okay? Otro de los patrones es lo que se llaman test harnesses, que es que cuando queremos hacer pruebas de servicios y sobre todo servicios que van a entrar en producción, ahí tenemos que ser malos. O sea, eso, por eso puse aquí el sistema que va a probar tiene que intentar detectar todos los posibles errores y entonces muchas veces pues hacemos sistemas que produzcan respuestas lentas, a ver qué pasa si un servicio de repente le llegan las respuestas que recibe son muy lentas o no tiene respuestas o incluso las respuestas son cosas basura, pues a ver qué pasa. Hay servicios asesinos, hay servicios que de alguna forma pues eso, intentan enviar estas respuestas que son malas adrede para ver cómo los otros consumidores de esos servicios pues se comportan. Y aquí hay un concepto que está muy de moda y es interesante, que es lo que se llama ingeniería del caos. Y aquí puse una transparencia dedicada a esto. Esto se fue popularizado sobre todo por Netflix. Netflix definió una cosa que era el mono del caos, el Chaos Monkey, que era unos servicios que, o sea, ellos tenían una arquitectura basada en microservicios y dentro de esa arquitectura pues tenían unos servicios que se encargaban de hacer cosas mal a propósito, rompían cosas a propósito. Entonces inyectaban fallos y entonces ¿cuál era el objetivo? Pues asegurarse de que si una de las instancias estaba fallando, que el resto del sistema era resiliente y que de alguna forma que podía que no se moría el sistema porque una de las instancias estuviese fallando. ¿Vale? Eso es un poco la idea del ingeniero del caos y fue bastante popular, bueno, yo creo que sigue siendo a día de hoy bastante popular cuando tenemos arquitecturas de microservicios. Bueno, yo os he contado patrones de software en producción. En este libro también tiene un capítulo entero sobre antipatrones. Yo aquí ya en el curso no tenemos espacio para hablar de ellos, pero si alguno está interesado, si os vais a trabajar mucho, yo sí que os recomendaría que leyerais estos que son antipatrones. Son cosas en las que a veces caemos cuando estamos metiendo el software en producción. Relacionado con esto, hay 3 transparencias que he añadido este año, que es lo que se llama hacer pruebas en caliente, hacer pruebas en producción y sobre todo está relacionado con lo que se llamaría también hacer el despliegue progresivo. Es decir, no intentar desplegar características nuevas, imaginar una vez al mes vamos a desplegar una característica nueva y sacamos una nueva versión de un sitio web. Eso las empresas tipo Google o Netflix, eso no lo hacen. Ellos lo que hacen es de forma progresiva añaden una característica nueva, lo hacen con algún subconjunto de los usuarios y van probando a ver qué tal funciona esa característica. Con eso intentan evitar lo que se llama, en inglés es blast radius, es el radio de explosión, que es cuánta gente afecta un cambio en una característica, qué funcionalidad afecta y cuántos sitios afecta. Y eso es un poco, no sé, antes yo me acuerdo, no sé, a lo mejor de repente aparecía la nueva versión del sitio de Google y de repente aparecía un sitio de Google muy nuevo y todo el mundo
mundo, todos los usuarios estaban perdidos. Ahora lo intentan hacer más poco a poco. Entonces aquí hay tres técnicas. Una es la Canary Release, es a sacar una nueva release del software ofreciendo esa característica nueva, pero a un pequeño subconjunto de usuarios. Es decir, tú haces una pequeña prueba con un pequeño subconjunto de usuarios y verás a ver qué funciona. Para esto está relacionado esto de Canary Release con lo que se llama el despliegue Blue-Green. El Blue-Green, aquí puse este dibujo, es que tú tienes, si tienes contenedores y tal, tú lo que tienes es con un balanceador de carga. La mayoría de los usuarios siguen usando el sitio antiguo, pero a un pequeño grupo de usuarios los envías a un sitio nuevo con una nueva release y a ver qué tal funciona. Eso es lo que se llama el Blue-Green. Y es un tema que también creo que es interesante que conozcáis por lo menos que esto se puede hacer. Otra característica es los feature toggles, que es parecido a lo de lo anterior, pero ahora intentamos evitar que la release sea nueva, sino que en el propio software tenemos unas banderas, unos toggles de estos, unas banderas que en los cuales es como un if then else, es un if then else en el cual decimos, bueno, pues este de aquí está en azul y este está en verde. Entonces, cuando los usuarios vayan para el verde, pues esta bandera va a estar activa, pero daros cuenta que aquí la release sigue siendo la misma, pero tiene un if then else, es configurable por el sistema. Y luego, relacionado con esto, las pruebas que hacemos con los usuarios están las pruebas A-B, muy conocidas esto viene de estadística, pues es para hacer, pues lo típico, tienes un grupo de usuarios de control, un grupo de usuarios en el que estás el normal y miras a ver cómo se comporta. Un problema que tienen las pruebas A-B es que si estás haciendo un experimento durante un tiempo, pues a ciertos usuarios les vas a estar mostrando las alternativas malas. Y eso al final, jolín, pues esos usuarios van a decir, esto es una mierda, el sitio no funciona bien. Entonces a veces es mejor esta otra técnica que se llama multi-armed bandits, que no voy a entrar en muchos detalles porque tampoco soy un gran experto, pero viene inspirado, o sea, un armed bandit es una máquina de estas tragaperras y la idea es que tú intentas maximizar el tiempo, los recursos y entonces vas adaptando el tráfico del sistema en función de cómo se vaya comportando pues el sistema contra los usuarios. Entonces, de esta forma, las alternativas malas pues van a tener cada vez menos usuarios. Otro tema muy interesante que vais a ver, esto lo vais a ver en las clases de las prácticas de laboratorio, es hacer pruebas de cargas del sistema. Entonces tenemos pruebas de carga, pues eso, medir el rendimiento bajo una determinada carga, simulando múltiples usuarios a la vez, pero a veces hay unas que son muy interesantes, son las pruebas de estrés, que es cuando lleváis eso ya al límite para detectar, pues eso, que haya patrones, o sea, cuando intentas probar los límites superiores del sistema. Y ya para terminar esto, y ahora vamos a hablar ya de la conferencia, cuando el sistema ya se cae, cuando al final hay un problema, a lo mejor esto lo empezáis a escuchar de lo que se llaman los informes de post-mortem, es cuando... ¿Qué hacemos cuando al final el sistema se cayó, dejó de estar en producción, hubo un problema? Y entonces vamos a ver cómo analizarlo. Entonces aquí hay una cosa que se llama el análisis de la causa raíz, que creo que es interesante este concepto que conozcáis, que es pues mirar a ver qué fue lo que falló, pero siempre hacerlo de una forma sin buscar culpables. O sea, en realidad no es buscar culpables, sino analizar qué pasó para tomar medidas preventivas. Eso es un poco la idea que os quería comentar con esto, que es algo bastante relacionado con el software en producción. Y con esto terminamos la presentación de esta parte. Voy a detener la grabación.